Muy buenos días, tengan todos y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en Comunicación Política y Tecnologías Digitales. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy en la moderación y soporte técnico me está acompañando el doctor Luis Jaime González Alcaraz. El día de hoy platicaremos sobre Internet y redes sociales. Básicamente vamos a explorar eh, qué son las redes sociales, qué es el Internet. A ciencia cierta, creo que la gente piensa que el Internet simplemente es meterse a través de la computadora, pero tiene toda una lógica y tiene una historia el Internet que vamos a exponer y a platicar hoy mismo. Y me trataré de ser como muy puntual, porque a final de cuentas es un tema un poco abstracto en ciertas características, con ciertos contextos. Así, si ustedes me permiten, pues, de hecho, quiero comenzar. Voy a compartir con ustedes unas láminas. Y básicamente, quisiera comenzar explicando que el Internet y las redes sociales forman parte de lo que es la cuarta revolución industrial. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Bueno, pues voy a hacer una breve introducción de cómo fueron estas primeras tres revoluciones industriales. La primera revolución industrial más o menos abarca en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Son cerca de 100 años. Y es la época en la que se industrializa la máquina de vapor y se mecaniza de alguna forma la producción de cierto tipo de maquinaria, ¿no? Por ejemplo, los telares. La primera revolución industrial, 1760 a 1860, sin duda el máximo invento que se da en este periodo, pues es el ferrocarril, que permite la comunicación rápidamente de zonas en los Estados Unidos. En el resto de Europa lo hará también, pero sobre todo comienza en los Estados Unidos el desarrollo de las grandes vías ferroviarias que tratan de atravesar el país en zonas donde no hay ríos. Esto creo que es importante señalarlo porque gracias a que hay ríos en las ciudades, se pueden transportar mercancías y productos por vía fluvial, por vía acuática. Esto permite que zonas que son montañosas, a través de los ríos, puedan enviar productos a zonas que no estén en zonas montañosas. Esto es un poco lo que ha causado un retraso económico en México, por ejemplo. México tiene muchas zonas montañosas, pero pocos ríos internos. Piensen ustedes, por ejemplo, Real de 14, allá en San Luis Potosí, que está en una zona muy montañosa, en la Huasteca Potosina, y la verdad es que para poder sacar la plata y transportarla, pues hay que hacerlo al lomo de mula. No es algo que se puede hacer tan fácilmente como en los Estados Unidos con el río Mississippi y otros ríos que permiten estos transportes. En Europa, los ríos también son muy importantes y vías de comunicación esenciales. Cuando aparece el ferrocarril en zonas donde no hay ríos, pues piensen ustedes incluso lo que será Canadá, por ejemplo, o Rusia, toda la zona este, donde hay algunos ríos, pero no comunican necesariamente el este con el oeste. La aparición del ferrocarril es esencial. Y esto permite la aceleración de comercio y producción. En la medida que hay más demanda, hay mayor producción. Y esto es, diríamos, la clave esencial de la revolución industrial del siglo XVIII y XIX, la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial va a darse. La segunda revolución industrial va a aparecer hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Digamos que, y el tiempo que va a consolidarse realmente es muy poco, si ustedes se dan cuenta, son escasos 30, 40 años. Es la época en la que se empieza a dar la producción en línea,
que ya se había dado de algún modo con la máquina de vapor, pero no se había acelerado el proceso en otras áreas. Aparecen automóviles, la producción en línea de automóviles, las fábricas, pues también se estandarizan en producciones en línea. En el caso de la máquina de vapor, la máquina aceleraba y podía haber algunas líneas, pero no era masiva la producción. Y sobre todo, la segunda revolución industrial trae la electricidad consigo. No solamente es los combustibles fósiles, sino que también la aparición de la electricidad que acelera el proceso de producción en línea. Y esto a la vez, pues, coincide con la migración a grandes ciudades y se va a dar un consumo masivo, como el que hoy en día tenemos en nuestra vida cotidiana. Si ustedes se dan cuenta, tenemos ciudades con grandes poblaciones, en donde la gente trabaja o hay gran cantidad de trabajadores que trabajan en grandes naves industriales y también eso conlleva a grandes consumidores de productos. Henry Ford fue conocido porque dio inicio a la forma de comercialización, incluso de sus propios trabajadores. Los trabajadores debían de ganar lo suficiente como para poder pagar un automóvil a crédito y poderlo consumir ellos mismos, ¿no? Eso es característico de la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial, fíjense que tiene que ver con el desarrollo de la electricidad, que ya se había dado desde la segunda, pero sobre todo, piensen ustedes que va desde 1920 a 1990. ¿Qué es lo que vivimos todos nosotros prácticamente desde nuestra infancia hasta este momento? Vivimos una época en la que las ciudades, todas, tienen luz eléctrica. Y a la vez que tienen luz eléctrica, tienen internos, teléfonos, radios, televisiones, hoy en día ya pantallas. Hemos entrado en una época en que las cámaras fotográficas pasaron de ser de película a ser digitales. Prácticamente la tercera revolución industrial tiene que ver con la inmersión de la realidad vinculada con medios electrónicos y telecomunicaciones. Es la época de los satélites que comunican a todo el planeta. Es una época en la que de leer periódicos, empezamos a escuchar la radio, de leer novelas, pasamos a ver películas y todo se ha acelerado. En vez de leer una obra como la de Tolkien, que podía habernos llevado tal vez un mes leerla completa, El Señor de los Anillos, ahora la podemos ver en 3 horas o 9 horas, si vemos la saga completa en cine. En fin, se aceleran los procesos. Las llamadas telefónicas, los faxes en algún momento, todo esto va a acelerar la comunicación humana. Tal vez no como la conocemos hoy, pero efectivamente fue una época de alta velocidad. Si ustedes consideran que los mensajes antes, la primera revolución industrial todavía se llevaban por correo físico y tardaban a veces meses en llegar comunicaciones, cartas. A principios del siglo XX, con la segunda revolución industrial, pues todavía se utilizaban lámparas de gasolina, de aceite, y con la tercera revolución industrial, pues uno podía hacer llamadas telefónicas, le podían costar a uno de un lado al otro del mundo, podía uno ver cosas que pasaban en el otro lado del mundo, pero no en directo. Los satélites, ya había satélites, por ejemplo, en 1970 ya había satélites, pero no hacían transmisiones de televisión tan rápidamente y tan fácilmente. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero por ejemplo, en las Olimpiadas del 68 en México, o la innovación del Mundial de Fútbol de México 70, fue que la gente en todo el mundo podía ver los partidos que se daban en México, pero
con una diferencia de horario, porque se grababa o se filmaba el partido en la mañana, lo mandaban a los aviones lo más rápido posible a otros países del mundo, a ver, repetidoras, y ahí podían ver el partido eh, después del tiempo de traslado físico, no se podía dar el traslado electrónico. El primer mundial que se hace vía satélite es el Mundial de Alemania 74, es decir, 4 años después del de México 70. Pero para que vean ustedes la velocidad con la que se fueron dando las cosas. Bueno, 4 años hoy en día es nada, pero en aquel entonces pues fue mucho tiempo. ¿Qué pasó a partir de 1990? ¿Qué pasó a partir de 1990? Entramos en la cuarta revolución industrial y en concreto les podría decir que el fenómeno se puntualiza en 1994 y aparece y se consolida con ese aparato que ustedes ven allí, un teléfono celular. El teléfono celular reúne computadora, teléfono y cámara digital, sea de fotografía o sea de video, y permite comunicarse a cualquier parte del mundo en tiempo real. Este aparato, que tiene una computadora, puede comunicarse a otras partes, aparte de por vía telefónica, también por red digital. ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué es lo que pasa en este contexto? Pues es lo que vamos a explorar y vamos a platicar el día de hoy. No sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo. Yo sé que mucha gente aquí tiene tal vez menos de 60 años y para lo que algunos es anécdota, para otros es historia. Pero déjenme decirles, por ejemplo, que cuando Salinas de Gortari peleaba la candidatura a la presidencia con Cloutier y con Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra, se habla de la caída del sistema, ¿no? Y la caída del sistema, nosotros pensamos que se fue la luz o se cayó la red. Y bueno, en 1988 no había red, no había internet. Lo que conocemos como la caída del sistema es la desconexión de un fax. Yo no sé si sepan qué es un fax, pero un fax era la transmisión de datos gráficos a través de la línea telefónica. El fax era un gran invento, porque uno podía mandar imágenes o podía mandar datos escritos a través de un teléfono. Y en el Instituto Nacional Electoral, bueno, en aquel entonces, me parece que era el Instituto Federal Electoral, estaban llegando los resultados de las casillas y todo se mandaba vía fax. Y tal vez fue un accidente o alguien lo que hizo fue desconectar el fax. Entonces, durante 20 minutos se dejó de recibir las informes que se hacían vía telefónica a través del fax. Hasta que después de 20 minutos volvieron a conectar el fax y entonces siguieron llegando los datos. Eso es la caída del sistema. No había internet en 1988 de una manera que el Instituto Nacional Electoral lo utilizara. No había hackers, no existía eso. Solamente quiero que vean ustedes que a la distancia de los años hay terminología que pensamos que, que siempre ha existido, pero la verdad es que la caída del sistema simplemente fue una desconexión de cable telefónico o de cable de fax. Vamos a ver por qué ocurre esto. Y déjenme decirles que es muy curioso, porque las cámaras de video, bueno, las cámaras de película, había cámaras de película de varias longitudes, de 16 milímetros, de 8 milímetros, eran películas. Y las cámaras también de fotografía pues tenían con película. Se tenían que mandar a revelar las películas.
Pero cuando aparece la cámara digital, pues hoy en día todavía existen las cámaras digitales, uno puede ir a comprar sus cámaras digitales, hay unas maravillosas, extraordinarias. Pero imagínense ustedes que con un teléfono celular, que ya pueden comunicarse fuera de su casa, incluyen ustedes una cámara digital con varios lentes y tienen una fidelidad tan buena como la de una cámara digital o mejor que cualquier cámara digital comercial que hay en el mercado, o igual que la mejor cámara digital que tenga en el mercado. Ayer estuve viendo una cámara, creo que era de Apple, que tenía como 4 lentes y había unas imágenes, pero maravillosas, una fidelidad extraordinaria. Imagínense entonces que el teléfono le meto la cámara. Y pues tengo mis computadoras estacionarias que apenas están empezando a funcionar. La computadora comercial en México, la verdad es que las computadoras se empiezan a comercializar en México más o menos en 1990, 91, 92. Uno puede comprar computadoras portátiles en México. Y no eran precisamente estas computadoras de ambiente Windows, ¿no? Eran más bien como máquinas de escribir prácticamente, que uno veía en la pantalla letras o números. Eran unos fondos verdes brutales. Pero ya uno se podía incluso conectar con una red. ¿Qué es esto de la red y cómo funciona la red? Bueno, vamos a explorar esto para que se entienda que cuando aparece este aparato y a alguien se le ocurre meterle la cámara digital, aparte de la telefonía, conectarle la computadora y conectarlo en la red vía telefónica, es una maravilla, o vía digital. Vamos a ver en qué consiste este milagro que no tiene ni 50 años. Es decir, todavía estamos viviendo la época de la revolución digital. Pues miren, todo comienza más o menos en los años 60. Aquí lo que ustedes ven es la red de un proyecto que llevó a cabo el ejército de los Estados Unidos, que se llamó ARPANET. ARPANET aparece a partir de el reconocimiento de que varias universidades, centros de investigaciones y centros militares, centros de inteligencia militar, tienen computadoras. La computadora empieza a comercializarse en estas instituciones más o menos a principios de los años 60. Y cuando me refiero a una computadora, no me refiero a una computadora portátil como la que tienen ustedes enfrente delante de su cara, ¿no? En ese momento, enfrente de ustedes no es una computadora como las que había en 1960. Cuando hablo de una computadora de 1960, era una máquina con varios módulos que ocupaba un espacio de probablemente, si pusiéramos uno tras otro, pues por lo menos ocuparía 200 o 300 metros cuadrados. Yo no sé si ustedes veían esas películas de los años 60 donde las computadoras eran como lo más avanzado y eran como cintas de carrete dando vueltas y estaban una conectada con otra. Y hacía cálculos mucho más rápido y operaciones mucho más rápidas. Pero las computadoras, por ejemplo, IBM empezaba a comercializar computadoras, pero no eran para cualquier persona, eran para centros de investigación, para centros de estudio, para laboratorios, para operaciones militares, y algunas universidades empezaban a comprar estas computadoras. La computadora comercial que les decía hace rato, como la computadora Mac o una computadora estándar de escritorio, ¿no? Hoy tenemos millones de marcas, pero las computadoras realmente se comercializaron a principios de los años 90 para la gente común y corriente. Por lo menos en México aparecen, les digo que a principios de los años 90. Pero 30 años antes, incluso la NASA en 1960-61 se hizo de una computadora para hacer operaciones que necesitaron para poder empezar a planear el viaje del hombre de la primera cápsula tripulada a la Luna, ¿no?
que el alunizaje del 1969 pasaron casi 8 años de distancia. Bueno, estos centros de investigación y desarrollo de conocimiento tenían computadoras. Y el ejército de los Estados Unidos pensó que obviamente una computadora no tenía toda la información que se necesitaba. Había información que estaban en otras bases militares o en algunas universidades podían tener información que podía servir o podía servir de enlaces para poder obtener información de otra parte. Entonces, pensaron, si yo tengo esta información aquí en la costa este y quisiera conectarla con información que está en el centro del país, en Texas, y conectarme con alguna otra zona del país del oeste, ¿no? Por ejemplo, en Stanford, por decirles algo, vieron que por vías telefónicas, por unas líneas telefónicas particulares, podían conectar la información de las computadoras. Y entonces se desarrolló una red que llamaron Red de Agencias de Proyectos de Investigación Avanzada. No solamente eran militares, sino que también se incluían universidades. Y de ahí viene precisamente lo que es el proyecto ARPANET, que en inglés es el Advanced Research Projects Agency Network, que es esto que les decía, la red de agencias de proyectos de investigación avanzada. Y aquí tienen ustedes una gráfica, bueno, una imagen de ARPANET, del mapa de ARPANET en febrero de 1972. Eran, si ustedes se dan cuenta, prácticamente el centro de los Estados Unidos está vacío, pero los grandes centros de información se encontraban en la costa este y en la costa oeste. Y claro, ARPANET fue un proyecto maravilloso porque permitía transmitir información de unas computadoras a otras computadoras. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica creó esta red, les decía, en 1969. Más o menos les coincide con lo que les mencioné, que en 1961 empezó la venta de computadoras y cada centro desarrolló su información dentro de las computadoras. Para 8 años después, en 1969, se crea esta red de computadoras para enviar datos y concertar principales universidades y grupos de investigación. Y ven ustedes qué interesante. Si ven aquí, hay una en Honolulu, en Hawái. Les decía la Universidad de Stanford, ¿no? Acá está Xerox, la Universidad de California en Los Ángeles, ¿no? Y del lado oeste, pues en el extremo, si se dan cuenta, hay zonas de islas, la Keller, la North Shore, la UCL, y luego por acá está el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Lincoln, el MIT MAC, que está el IPC, Harvard, Aberdeen, y esto es mucho anterior, esto es de 69, porque la que les mostré primero ya incluye aquí Texas, por ejemplo. Esa es la de 72. Bueno, ejecutó el Network Control Protocol, o protocolo de control de redes, que es el NCP, que era la forma en que se conectaban, y posteriormente la primera versión de protocolo de Internet, o la suite TCP/IP, de ahí que vengan las direcciones IP, teniendo la ARPANET una destacada parte de la naciente Internet. Es decir, Internet se forma por este proyecto del ejército, utilizando la conexión de sus bases o de los centros de investigación del gobierno, junto con algunas universidades. El proyecto avanzó brutalmente y deciden finalmente en 1990 cerrar el proyecto ARPANET. ¿Qué pasa en 1990? Pues lo empiezan a comercializar. Diríamos que privatizan el servicio de direcciones IP a la empresa privada, ¿no? A la industria privada. Y aparecen, pues, lo que hoy conocemos como el American Online, Google, Firefox, aparecen todas estas plataformas, vamos a llamarlas así, que van a permitir que un particular comprando una computadora pueda
primero conectarse vía telefónica, pero a una red que está brindando una empresa privada. Cuando ustedes se meten a Yahoo o a Google, esas empresas lo que hacen es precisamente darles una conexión a la red. Y cuando se dan cuenta de las vías de comunicación más allá de la vía telefónica, ¿no? Los cables coaxiales que permiten mayor transmisión de información más rápido, pues abandonan la vía telefónica y se comunican por cable coaxial y también por medios inalámbricos, como actualmente ocurre, ¿no? Se va desarrollando toda la tecnología para que en cada hogar incluso ya no haya cables y la gente se pueda conectar vía inalámbrica a sus servidores, bueno, a sus redes, a través de aparatos que las mismas empresas proveedoras de esta comunicación permiten. Vean ustedes el año 1990. Se cierra ARPANET, ya no es del ejército, pero ahora se ha privatizado. Hoy hay 7.8 mil millones de habitantes en el país. Bueno, este dato ya está viejo porque hasta hace 2 meses alcanzamos los 8 mil millones de habitantes, ¿no? Cuando se hizo esta presentación eran 7.8 mil millones de habitantes. Pido disculpas, somos 8 mil millones de habitantes en todo el planeta. 4.880 millones tienen acceso a Internet. Yo creo que me atrevería a decir que hoy 5 mil millones tienen acceso a Internet. El 71.3% son mujeres, 72% son hombres. Más o menos, en cuanto a poblaciones, yo sé que esto rebasa el 100%, pero son aproximaciones que se han hecho. A veces en algunos países hay más del 50 al 60% de hombres y en otros de mujeres, pero si se hace un sondeo global, más o menos en diversos países varían de uno a otro. Hoy en día hay más mujeres que acceden a Internet, pero ahorita vamos a ver eso. Redes sociales. Actualmente existen 4.550 millones de usuarios activos en redes sociales. Vamos a explicar qué es esto de una red social, porque, pues como verán, es prácticamente más de la mitad de la población del mundo que utiliza redes o plataformas. Y en cuanto al aparato este que les decía, el smartphone, 3.800 millones de personas cuentan con un teléfono celular en el mundo. Probablemente ya no estemos tan lejos de los 4.000 millones de personas con teléfono celular. El 74% corresponde al sistema operativo Android y el 25% al iOS o la iOS. Usuarios de Internet en México. Somos cerca de 130 millones de habitantes, todavía no alcanzamos los 130 millones, 129.6 millones somos en este país y el 92.01 millones tenemos acceso a Internet. O sea, realmente son 30 millones de habitantes, un poquito más de 30 millones, casi 35 millones de habitantes que no acceden a Internet. Piensen ustedes más o menos que estamos hablando de unos 20 millones de menores de edad, ¿no? 20 millones de menores de edad y tal vez un 10% de personas que están en zonas donde ni siquiera electricidad hay, ¿no? No creo que sea tan extenso, pero esto es un dato interesante. 48.9% corresponde al sexo masculino, 51% al sexo femenino. Lo que les decía, en nuestro país es un porcentaje de 3% más de mujeres las que tienen acceso al Internet que hombres. Ahora, redes sociales. Ahorita estoy utilizando el término red social que tal vez no es tan adecuado como decir plataformas o dispositivos. Ahorita voy a hacer una distinción importante sobre esto. En redes sociales, 100 millones de usuarios mexicanos en redes sociales. Y esto es interesante.
92.1 millones tienen acceso a Internet, pero 100 millones de usuarios utilizan redes sociales. Muchos menores de edad, adolescentes, puede ser que no tengan ellos el acceso, pero sus padres sí, y pueden acceder por esa vía. Esto es un dato que es muy importante, porque aunque aquí se contabiliza contratos de conexiones a Internet, ¿no? Contrataciones a Internet, y en un hogar promedio, o en un hogar de clase media baja, con ingresos medios bajos, puede ser que la gente tenga acceso al Internet de una comunidad. No, ellos no tienen acceso a Internet, pero sus hijos o la gente de la comunidad puede tener acceso a Internet. Se los digo porque hay algunos poblados en la Ciudad de México, algunos pueblos originarios, o hay comunidades en México, me ha tocado verlas en el Estado de México, que las familias no tienen Internet en su casa, pero varios vecinos, bueno, esto es un decir, porque varios vecinos de una colonia se reúnen y pagan un servicio de Internet. Es decir, no es una persona en una casa la que paga el servicio de Internet, sino que, por ejemplo, 4 o 5 vecinos, 10 vecinos, eh, compran un servicio de Internet. Y esto permite que sus hijas y sus hijos, ahora, por ejemplo, durante la pandemia, que es cuando vi este fenómeno, pudieran conectarse, aunque sea por teléfonos celulares, aunque no tenían tal vez computadoras, tal vez tenían algunos tabletas y algunos tenían teléfonos inteligentes, tal vez de muy, muy bajo costo, pero ya tenían acceso a Internet. O bien con un mismo teléfono celular se alternaban las clases que podían tomar. Entonces, este es un dato importante porque puede haber 100 millones de usuarios, aunque no todos tengan acceso al Internet directamente. Puede ser un acceso al Internet indirecto. Smartphones, cuando se hizo esta lámina, que fue el año pasado, la verdad fue a mediados del año pasado, había 115.4 millones de personas utilizando teléfonos celulares. Y aquí también el dato es muy engañoso, porque hay personas que llegan a tener entre 2 y 3 teléfonos celulares. No es la mayoría, algunos solamente tienen 2 teléfonos celulares y esto también puede inflar números. 91% de las personas utilizan un smartphone con sistema operativo Android y 9% en sistema iOS. Eso solamente en México, ¿de acuerdo? Estos son los números que hay a nivel mundial y eso es en México. No sé si hasta aquí haya ido muy rápido o, eh, o haya preguntas o algún comentario que quieran hacer hasta aquí. En México no hay proveedores de Internet sino hasta el año 2000, ¿eh? O sea, proveedores de Internet todavía en los años 90, tales finales del siglo XX, por el 97, 90, por el 98, 99 puede haber alguna empresa mexicana que haya empezado a proveer servicios de Internet. Estoy pensando en lo que era el famoso Cablevisión, que luego se convierte en Easy, y otras compañías, ya luego algunas otras compañías como Total Play y otras empresas empiezan a comercializar la conexión de Internet. Mauricio Cervantes, levantó usted la mano, le escuchamos. Muchísimas gracias, muy amena su aportación, su clase increíble. Una pregunta con respecto a los sistemas de comunicación satelital, allí cómo interviene, por ejemplo, ARPANET o cómo ha impactado estos sistemas en la Internet y redes sociales al día de hoy. Gracias. Mire, ARPANET no se conecta todavía vía satélite. Empiezan a hacer algunos ensayos. La primera transmisión, y fíjense, le voy a contar una anécdota a lo mejor. Esto es interesante. La BBC de Londres, junto con otras compañías norteamericanas, la ABC, la NBC, tratan de hacer un experimento de comunicación satelital. Hubo un programa en el verano de 1967 que se llamaba Imágenes de Nuestro Mundo. Yo no lo llegué a ver porque tenía menos de 2 años de edad, pero ese programa fue un programa en el que por primera vez se hicieron transmisiones vía satélite.
Se hicieron transmisiones vía satélite. Y fue muy famoso ese programa porque mucha gente vio por primera vez a los Beatles en una canción que se llamaba All You Need Is Love, es lo que más se conserva de ese programa en nuestros días. Ese video de los Beatles tocando All You Need Is Love en un estudio de grabación era una transmisión que se había hecho desde Londres al resto del mundo, y luego cambiaban la transmisión a otras partes del mundo. Pero como le decía, la comunicación vía satélite se estaba ensayando. En 1970 todavía, con el Mundial de Fútbol, no había, y las Olimpiadas del 68, no había transmisiones vía satélite como las hay hoy, ¿no? Hoy usted puede ver el partido, la final Argentina-Francia, en un teléfono celular a la mitad del desierto, ¿no? Pero en aquel entonces no se podía hacer eso. Y las transmisiones vía satélites, ARPANET se cierra en el 69. Entonces, son más bien las empresas privadas las que están experimentando comunicación vía satélite. Y esto ya ocurrió a partir del año 72, bueno, del 73 o 74, más o menos. Perdón, se cierra en el 90. Perdón, estoy ahorita pensando. ARPANET no se mete con vía satélite. No se mete con vía satélite. Los que están experimentando comunicación vía satélite son los particulares. Yo creo que por eso ARPANET también cierra en el 90, porque la comunicación vía satélite de transmisión de datos es más costosa. Entonces, propiamente, que yo recuerde, Internet hasta 1990 no funcionaba por vía satélite, todo era por vía telefónica. Estoy prácticamente seguro de eso. La vía satélite, le voy a decir cuándo aparece vía satélite. La vía satélite aparece a principios, a mediados de los años 90. Es cuando se da la disrupción, es lo que llaman el movimiento disruptivo. Hay gente del foro de Davos, ha hecho estudios muy interesantes sobre estos momentos históricos. Dicen, la edad de piedra no se acabó porque ya no hubiera piedras, sino porque la gente empezó a utilizar otro medio, que era los metales, la fundición de metales. Lo que ocurrió con las redes, con el Internet en los años 90, ARPANET cierra en el año 90, había ensayos de comunicación vía satelital, pero le voy a decir cuál es el problema de la comunicación vía satelital y ahorita me va a entender por qué había esos problemas. Necesitaban antenas muy potentes, y solamente, por ejemplo, grandes televisoras o grandes empresas como de radio podían tener alguna recepción satelital. La verdad es que para transmitirlo por tierra necesita usted antenas. Yo no sé si usted sepa cómo funcionan los teléfonos celulares. En una zona hay una antena y usted se mueve en una zona transmitiendo de una antena y esa antena transmite a otra parte. Cuando usted se mueve con su celular a otra parte, si no tiene otra antena en esta otra parte que comunique esta antena con esta antena, no puede haber transmisión inalámbrica. Entonces, la red hubiera requerido antenas en varias partes de la ciudad o varias partes del mundo para que la transmisión que baja por vía satélite, que llega a una antena potente, se transmitiera a otras antenas ya en tierra. Si usted viaja por la Ciudad de México, va a ver en algunos edificios que tienen antenas de telefonía celular y son las que permiten la transmisión de una antena a otra antena. Por eso se les llama teléfonos celulares, porque están en células con unas antenas y pasan a otras células con otras antenas. Hoy en día tenemos muchas antenas que permiten esa transmisión inalámbrica. La comunicación satelital se podía dar, pero solamente en algunos lugares donde había antenas potentes. La transmisión de esa antena potente a otras antenas menores no se podía dar porque no había otras antenas menores. La polución de las antenas menores que van a permitir la comunicación, por ejemplo, de teléfonos celulares ahorita, se da desde más o menos en el siglo XXI, entre el año 2002 y 2006, 2004. Se empieza a dar ese aumento de antenas porque empieza a aumentar la oferta de teléfono celular. Eso es muy importante. Entonces, el ejército tenía sus comunicaciones vía satélite, pero no la transmitía por el ARPANET. Eso era
se podían mandar datos que arrojaba un satélite. Un satélite podía tomar una foto, la recibía un centro, digitalizaban la foto y la mandaban por fax o por algún medio digital que se pudiera utilizar. Piense usted que el cable coaxial es algo que nadie conocía antes de los años 1990. El cable coaxial era rarísimo, no, era un ensayo. La transmisión vía satélite es algo que, de hecho, hoy en día su teléfono podría comunicarse vía satélite. Ya con la tecnología que hay ahora se puede comunicar vía satélite. De hecho, hace un par de días hubo una noticia muy interesante en la que ya hay una empresa que le permite a usted comunicar su teléfono celular a un satélite y usted puede pedirle al satélite que a cierta hora del día, cierto día, en una región tome una foto vía satelital. Es un servicio que apenas usted puede hacerlo desde su teléfono celular. Hace 7 años, 6 años, había empresas que le podían vender a usted ese servicio, pero tenían que hacerlo a través no personalmente, podía usted pedir el servicio, la empresa tomaba las fotos y se las mandaba a usted. No, ahora usted desde una aplicación de su teléfono celular puede pedirle al satélite que a cierta hora, cierto día, en cierto momento, en cierta región, tome una foto, ¿no? Eso, una noticia de esta semana, creo que fue el lunes cuando escuché, hoy es miércoles, o fue el viernes pasado, pero no tiene más de 2 semanas esta noticia. Entonces, la comunicación vía satelital es algo muy nuevo en cuestiones de la red, ¿no? No sé si con eso le contesté, Mauricio. Muchas gracias. Muy reflexiva su participación. No, muchas gracias a usted. Bueno, pues si les parece, vamos a continuar. Dentro de la red, dentro del Internet, o esta conexión es de lo que era el proyecto ARPANET, que ahora está en empresas privadas, hoy se llama Internet, ¿no? Es una red interna que como ustedes verán, pues ustedes se comunican a lugares donde hay información y ahora los particulares incluso tienen sus sitios, tienen sus blogs o pueden tener sus páginas web. Se comercializa y ustedes pues podrán ver en la Universidad de Harvard pues hay hay una historia que ustedes pueden ver en una película que se llama Red Social, que es el nacimiento de Facebook. Los mismos estudiantes crean dispositivos y plataformas, vamos a decirlo así, crean la plataforma donde pueden conectarse otros estudiantes. Por ejemplo, y esto les voy a decir para qué funcionaba, ¿eh? Comienza con la idea de que ciertos investigadores, por ejemplo, el área de química del Internet, creaban una plataforma para que los físicos de ciertas áreas se comunicaran entre ellos, se dieran información. Y en Harvard, en la Universidad de Harvard, un grupo de estudiantes que tenían logias, o sea, tenían tipos pues sí, de comunidades con ciertas características que podían ser logias o podían ser grupos universitarios. Querían crear sus propias plataformas para la gente del mismo grupo. Y surgen plataformas de comunicación de la gente del grupo. Y, por ejemplo, cuentan la historia del Facebook, que dentro de estos grupos, Mark Zuckerberg escucha a sus compañeros de clase, ¿no? Y a sus compañeros de residencia. Y de pronto se preguntan entre ellos, oye, fulano de tal, ¿qué hace? ¿O a qué se dedica? ¿O fulano de tal? ¿O con quién anda? Y entonces a Zuckerberg se le ocurre, ¿por qué no crear una plataforma en la que la gente se pueda comunicar y se pueda conocer o pueda saber información de otras personas, ¿no? Si tiene novio, si no tiene novio, si está en las áreas si está en alguna área de comunicación, en alguna área jurídica, en alguna área de lo que sea.
Y empiezan a crear estas redes, estas plataformas, y la gente se empieza a conectar a esas plataformas, empiezan las universidades, se empiezan a conectar y algunos van haciendo conexiones con otras personas. Esas conexiones que se dan en las plataformas son redes sociales. Es decir, la plataforma no es una red social. Yo, por ejemplo, ustedes tienen Telegram o Facebook o Telegram o WhatsApp. Los teléfonos que ustedes tienen y con quien ustedes se comuniquen por WhatsApp o Telegram son sus redes sociales. Y si se meten a Facebook y se conectan y hacen amistades con personas que tal vez no conocen o que sí conocen o que conocen a la gente que ustedes conocen, en la plataforma que es Facebook, ustedes hacen una red social. Es decir, la red es algo que nosotros hacemos cada vez que vamos conectándonos, aceptamos una amistad o pedimos una amistad en Facebook o en Twitter queremos seguir a alguien o alguien nos quiere seguir a nosotros. O en Instagram ocurre lo mismo y en TikTok. Estas son plataformas. Y la gente que usa las plataformas hace redes. Porque si yo sigo a Adolfo Alarcón y por ejemplo, Mauricio Cervantes me sigue a mí, ¿no? De pronto Adolfo Alarcón puede comunicarse con Mauricio Hernández vía Juan Abelardo Hernández. Entonces se hace una red. Pero la red la hacemos nosotros a través de la plataforma. Esto es muy importante. Entonces, se hacen redes sociales. O sea, el mismo Facebook tiene redes sociales. No es una red social, son redes sociales. Y hay una teoría que parece que no es nada equivocada, que ustedes pueden conocer a cualquier persona del mundo haciendo una conexión de 7 personas. O sea, una persona o 7 personas haciendo la conexión de redes de ustedes con otras 7 personas. Es decir, por ejemplo, Adolfo me conoce a mí, yo conozco a Mauricio, Mauricio conoce a Zair y a Zair conoce a Jorge Ángel y hacemos la conexión, a lo mejor podemos llegar a conocer a quien nosotros querramos, ¿no? A Joe Biden, a Andrés Manuel López Obrador, a quien ustedes quieran. Es decir, la red la estamos generando nosotros con nuestros contactos, ¿no? Entonces, a partir de esta operación que surge, aparecen lo que son las social media, que en realidad, como les decía, son plataformas de comunicación social en línea, donde el contenido es creado por los propios usuarios o por su social media manager, es decir, si ustedes tienen quien les haga sus contenidos, pueden utilizar tecnologías web 2.0 que facilitan la edición, la publicación y el intercambio de contenidos, generar redes sociales. O sea, en realidad, la plataforma son los social media, son medios sociales, medios de comunicación social. Y las redes de comunicación que hacen los participantes generan estas redes sociales. Las 30 redes sociales más utilizadas en el mundo, pues aquí están. Estas son a nivel mundial, ¿eh? Hasta arriba, con 2.200 millones de personas, Facebook. En segundo lugar, YouTube, con un poquito menos de 2.000 millones. WhatsApp y luego Facebook Messenger. Después de estas 4, pues ven ustedes, por ahí está Instagram, está WeChat, perdón, Instagram, WQ, LinkedIn, por ejemplo, está 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 11 o 12 lugares abajo del Facebook, ¿no? LinkedIn, Weibo, Twitter. Creo que han aumentado un poco más en los últimos años, pero no varía mucho la proporción. En realidad, Facebook es la red social en todo el mundo. Aunque ahorita vamos a ver otro mapa
el mundo oriental tiene un Facebook particular, ¿no? Tiene otro mundo, otra forma. Quiero, por ejemplo, que vean ustedes que Google Plus está en los lugares con menos de 200 millones y Spotify pues también tiene menos de 200 millones. Tal vez ha aumentado ligeramente en estos años. Telegram pues no era tampoco. Esta información es del 2020, ¿eh? No es que haya sido tan grande, a lo mejor durante la pandemia cambió. Esto es lo que les quería mostrar. Fíjense, lo que está en azul oscuro es territorio Facebook. Si ustedes se dan cuenta, es la red social que más se utiliza en el mundo, sea oriental o occidental. Los rusos o el bloque exsoviético, la Europa del Este, tiene una cosa que se llama V-Contacte, ¿no? Y China tiene su zona Q, que también es como su red social particular. Si se dan cuenta, lo que es, por ejemplo, territorio de Medio Oriente, por allí tienen ustedes lo que se llama Odnoklasniki, que tiene poca proyección. Y por ahí hay un Instagram que está también en Medio Oriente, ¿no? Hacia la zona de Irán e Irak. Son territorios particulares. Pero bueno, a final de cuentas ustedes pueden ver que desde Alaska hasta Oceanía, pues, y todo África, toda Europa y toda América pues, está conectada por Facebook. Esto es dato de enero del 2018. Facebook, actualmente más o menos 2.196 millones de empleadores, ¿no? Hoy por hoy es la red social más popular en prácticamente todo el mundo. Una excepción importante es China, ideal para contactar con clientes potenciales a través de páginas de empresas o fidelizar clientes a través de grupos. Esto es cierto. Déjenme decirles que, por ejemplo, generaciones más jóvenes que tienen menos de 20 años o que tienen de menos de 25 años, 24 años, ya casi no utilizan Facebook. Utilizan Instagram, por ejemplo, o TikTok, son otro tipo de plataformas. Y Facebook efectivamente se ha vuelto más un medio para comercializar, es un buen medio para vender productos de todo tipo. Entonces se puede comercializar mucho por Facebook y esto lo ha hecho interesante. YouTube, un video bien hecho con un título y el contenido adecuado puede tener un enorme impacto viral para tu marca. Esto es, incluso durante la pandemia hay personas que crearon sus propios canales de televisión y han sido muy populares por YouTube. Bueno, la misma Escuela Judicial Electoral tiene su canal de YouTube y ustedes pueden buscar todo lo que se ha dado en el Tribunal Electoral en el canal de YouTube y en los archivos de YouTube. WhatsApp, sin pagar, y además de la mensajería básica, los usuarios de WhatsApp pueden crear grupos y enviar entre ellos un número ilimitado de imágenes, videos y mensajes de audio, ¿no? Bueno, esto yo creo que todos ustedes lo conocen. Voy a la numeralia que yo creo que va a ser muy ilustrativa para todos y todos nosotros. Vamos a hablar del caso México. Población total, les decía, 129.6 millones. Urbana, 80.9 millones. Conexiones en celulares, 115.4 millones de una población de 89.1%. Usuarios de Internet, 92.01. Fíjense qué interesante dato, ¿no? Tengo un teléfono celular, pero de los 115 millones, solamente 92 lo emplean conexiones con Internet. Y usuarios activos en redes sociales, 100 millones. Que es curioso porque aunque no tenemos usuarios de Internet, podemos
utilizar las vías de Internet de otras personas o de las universidades o de las escuelas o del trabajo. Bueno, creo que el trabajo ya no quieren hacer estas cosas, pero la gente se comunica, o de las comunidades la gente se comunica vía redes sociales. 100 millones de personas que están usando redes sociales. En México, fíjense que aunque a nivel mundial Facebook es el medio o la red más empleada, en México es YouTube quien tiene el predominio. Quienes utilizan el Internet tienen entre 16 y 64 años, y YouTube es lo que más se utiliza y lo que más se ve en México. 96.3% ve YouTube. Facebook, 95.3%. WhatsApp, 91.3%. Messenger, 91.3%. Instagram, 7.6%. TikTok, por ejemplo, aquí aparece el TikTok. Tiene 39.3%. A mí me parece que ha aumentado mucho. Esto es de enero del 2021, me parece que en el 2022 subió muchísimo el número. Muchísimo el número. Alejandro Romero, te escuchamos. Hola, buenos días, profesor. Solo para retroalimentar, precisamente yo acabo de consultar los resultados de la encuesta nacional de consumo de contenido audiovisual del IFETEL del año 2022, que es la que nos va a servir de guía para este año, y viene el resultado del uso de Internet y de redes sociales y mensajería instantánea. Ya no es YouTube en México la red más usada, es ahorita Facebook y luego YouTube. Varían, es como extraño cómo los usuarios movemos o alternamos este tipo de consumos. Aquí la tengo, si gustan ahorita se las adjunto a los compañeros para que también la tengan. Es WhatsApp con el 87%, Facebook con el 68%, YouTube con el 32%, Facebook Messenger con el 29% e Instagram con el 25%. Son esas 5 redes. Twitter ya ni siquiera figura en la estadística. Creo que es como más focalizada en ciertos estados esa red social, y ya a nivel nacional casi no lo utilizamos. A ver, entonces, ¿puedes repetir primero Facebook, luego YouTube? Sí, si excluimos WhatsApp, que no es una red social propiamente, sino un mecanismo para mensajes, la red más usada es Facebook. Luego YouTube, Facebook Messenger e Instagram. Ese orden. Y hasta arriba mencionan a WhatsApp. O sea, la WhatsApp es más usada que cualquiera de las otras 4 redes sociales, pero no es como tal una red social, sino una aplicación para difundir mensajes. O sea, es decir que a través de WhatsApp nos comunicamos en México. No sé qué va a pasar cuando ya no haya WhatsApp. Nos vamos a tener que mudar a Telegram o a otro dispositivo. Pues mucha gente utiliza Telegram. Sí. ¿Y Telegram no aparece ahí en todo este nivel? No aparece en el Induti, no. Oye, ¿y TikTok aparece también en tu...? Sí, TikTok aparece, y eso es bien interesante porque aparece en el consumo de contenido por Internet y está junto con Facebook. O sea, Facebook debe preocuparse, tiene serios problemas Facebook porque TikTok está solo a un punto porcentual de ser la red más usada para consumo de contenido. Es YouTube, o sea, para consumo de contenido, YouTube, Netflix, Facebook, TikTok, Disney Channel y Prime Video, en ese orden. Y obviamente Disney y Prime se utilizan, bueno, son plataformas, pero para ver películas y programas, sí, ¿no? Sí, por eso esta lámina es en específico de consumo de contenido. La otra es del uso del Internet, o sea, a través de qué plataformas usamos Internet para muchas otras cosas, y en donde aparece TikTok es en el consumo de contenido. Yo me incluyo, yo pierdo muchas horas de mi vida a veces perdida en los videos de TikTok, de todo y de todo, no nada más de risa, sino ya hasta contenido educativo en ese tipo de red social. De hecho, yo me he percatado que mucha gente ya ha dejado el YouTube porque son videos muy largos y la gente prefiere ver videos de entre 15 segundos, 1 minuto y 3 minutos. No sé qué es lo más que dé TikTok. Una vez oí que daba hasta 10 minutos, pero yo no creo que sean más de 3 minutos. Creo que en la aplicación no le dan más a uno de 3 minutos para presentar algo. Tal vez 10 minutos, pero si alguien sube un video de otra cosa. Pero sí, efectivamente, creo que
que han cambiado mucho los números. Muchas gracias, Alejandra, por el dato. Es un dato interesante el que estás proporcionando. Bueno, pues ahí tienen ustedes la muestra de que efectivamente se ha estado moviendo toda la numeralia. Fíjense que hay algunos fenómenos que habría que analizar por el uso de redes sociales. Y esto es una opinión de algunos expertos que han hecho estudios. Dicen, desventajas del uso personal de redes sociales, sobreexposición de la vida personal. Sí, aunque para algunas personas es una fuente de comercialización muy importante. Suplantación de identidad. Ha ocurrido que a la gente le roban su identidad y bueno, desde el fraude no sé si les ha pasado, pero creo que cada vez es más personas que dicen que son sus amigos y les piden dinero y de pronto pues están depositando dinero donde no pueden y pues es muy fácil robar identidades y hacer este tipo de cosas. Ciberbullying o lo que son los haters, pues esto también ocurre en las redes sociales, es algo que apenas se está regulando de una manera más cercana. Ahí tienen ustedes todo lo que es, por ejemplo, esto de publicaciones de imágenes íntimas que a veces una persona puede tener en su posesión porque otra persona se las envió, y pueden ser hombres, mujeres, y lo que ustedes quieran. Y a veces el subirlas a la red puede generar un gran problema. Adicciones derivadas de la necesidad de estar conectados. Pues como lo acaba de decir Alejandra, pues a veces perdemos mucho tiempo viendo las redes, estamos tal vez tratando, como nos podemos informar de muchas cosas muy rápidamente, a veces estamos conectados en las redes y perdemos mucho tiempo. El promedio, ahorita vamos a revisar, pero hay un promedio de horas de personas conectadas en la red. Ventajas de uso personal de las redes: comunicación con terceros, pues es importante, información, entretenimiento, denuncia social, que bueno, por ejemplo, algunas personas que no les ha ido bien con algunas cosas, pues puede ser terrible, puede ser una gran plataforma de promoción o también pues hacer pedazos a alguien. Todo lo que ha pasado con el metro de la Ciudad de México, pues ya no tenemos directora del metro, y es curioso que ya no le echen la culpa a la directora o al actual director del metro y estén utilizando esto como parte de desprestigio de Sheinbaum. Entonces, que tengo una criatura aquí en la casa. Búsqueda de conocimiento. Me parece que la gente ya ni siquiera va a las bibliotecas, busca todo en las redes y se mete a estos campos. Y, bueno, por ejemplo, lo que pasó con la ministra Yasmín y estas difusiones que se hacen en redes también son muy fuertes. Ventajas del uso profesional, y esto es para los comerciantes, sobre todo en un plan de marketing. Las redes permiten visibilidad, atención al cliente, estudios de mercado, comprendiendo al consumidor. Retorno de inversión. La verdad es que si ustedes invierten poco en Internet, pueden ganar mucho, bueno, en redes sociales. Favorece el posicionamiento orgánico y favorece la generación de un nuevo negocio. Desventajas de uso para algunos comerciantes: a veces no utilizan los canales adecuados o no ven los segmentos de población a los que tienen que estar dirigidos. Automatizar el mensaje sin importar el soporte y exposición de críticas. Eso también se da. Bueno, esta numeralia desde el 2021, efectivamente, como dice Alejandra, pues ha cambiado mucho, hay variaciones. Número de personas que Facebook reporta que pueden estar alcanzadas mediante anuncios, 93 millones. Yo creo que las variaciones no son muchas, la verdad es que ahora como se han dado estas cosas. Porcentaje de personas de más de 13 años, pues 92%. Cambio trimestral de la búsqueda de personas, 1.1%. Porcentajes de audiencia, 51% mujeres, 48% hombres. Déjenme decirles algo que creo que es, esto es muy interesante, me gustaría comentárselos. La mayor fuente de información, por ejemplo, en México, déjenme decirles, la mayor fuente de información en México son los jóvenes y los niños. Los jóvenes y los niños ven una cantidad, ellos tienen más tiempo que nosotros, tal vez tienen más tiempo que nosotros para meterse a las redes sociales
y las plataformas. Y yo les puedo asegurar que aparte de lo que ustedes ven en redes sociales y medios de comunicación, mucho de lo que ustedes de pronto saben es porque sus hijas e hijos se lo están diciendo, o sus sobrinas o sobrinos, o gente adulta se los ha dicho sus hijas y sus hijos. Mucho de lo que está circulando y es novedad es más impactante en la población joven que en la población adulta. Esto es muy interesante. Es decir, sigue siendo importante la vía de comunicación familiar o de personas con las que convivimos todos los días, porque nosotros no tenemos acceso a todas las redes todo el tiempo, pero la depuración se da entre las hijas y los hijos. Ahora, déjenme decirles, si quieren, vamos a hacer un experimento interesante. Me gustaría hacer este experimento con ustedes. Quisiera ver si me ayudan. Por ejemplo, que vean ustedes cuántas personas están siguiendo en este momento a Joe Biden en su red social. No sé. Por ejemplo, ¿cuántos seguidores? Bien, fíjense, vamos a hacer un experimento. Ahorita Alejandra mencionó Twitter y mencionó Facebook. No sé si alguien me pudiera decir cuántos seguidores tiene López Obrador en Twitter y cuántos tiene en Facebook. Y luego, por ejemplo, si me pueden buscar, por decirles algo, ¿cuánta gente, cuántos seguidores tiene, por ejemplo? A ver, Armando, te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día, doctor. Buen día, compañeras, compañeros. Según la red social Twitter, Andrés Manuel tiene 9.447.603 seguidores en Twitter. En Twitter, 9.400.000. Casi 9.5 millones. Casi 9.5 millones. Es interesante porque teniendo tanta popularidad, tiene 9 millones, ¿no? De una población que tiene 130 millones. Alejandra, te escuchamos. En Facebook tiene 9.8 millones de seguidores. Ok, ahora, no sé si me pudieran decir cuántos tiene Joe Biden, por ejemplo, en Twitter y en Facebook. Alejandra Romero, Biden tiene 11 millones. 11 millones de seguidores. ¿Eso en Twitter o en Facebook? En Facebook. Ok. Ahora, yo no sé si todavía esté vigente la cuenta. ¿Alguien podría ver cuántos seguidores tiene Donald Trump? A ver, Alejandro ya tiene el dato por allí. Tiene 87 millones de seguidores. Donald Trump. Y fíjense que esto es muy interesante, porque si me preguntan, esto es una de las cosas que aprendí con una mercadóloga que en su haber logró llevar a 20 gobernadores a ganar elecciones. Creo que de todas las campañas que tuvo, perdió 3 elecciones y ella y su hermano tenían una empresa de venta de imagen. Y lo que yo trabajé con ella como casi un año en la Fiscalía General de la República y hacía estudios de estos, me ponía a hacer estudios de estos. Me dice, fíjate tú la cantidad de seguidores que puede tener alguien, y eso no quiere decir que vaya a ganar las elecciones, o esto tampoco quiere decir que sea muy popular, ¿no? O que la gente tenga preferencia por estas personas. No por tener más seguidores. La señora Joe Biden tiene 11 millones y ganó las elecciones frente a un Donald Trump, que tiene 87 millones de seguidores. Es decir, a la gente le gusta Donald Trump, pero no es que vote por
Ahora, hay una cosa que también quiero mostrarles, tal vez no nos va a dar tiempo de esto, pero se los quiero decir por si alguien tiene el ocio para hacerlo. Si ustedes se ponen a ver seguidores, por ejemplo, que tengan Joe Biden o Donald Trump, vean ustedes a su vez cuántos seguidores tienen esas personas, ¿no? O personas que apoyan a estas, o que retuitean o que comparten información de estos personajes, se van a dar cuenta que tal vez no tienen 2 o 3 seguidores. Es decir, son cuentas fantasmas. Hay cantidades de cuentas fantasmas que también se crean para poder replicar como red, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que existan. Y hay muchas asociaciones y fundaciones que se han creado que tienen 2 o 3 seguidores, no tienen más. Se los comento porque, por ejemplo, cuando estaba yo en la Fiscalía General de la República, y por ejemplo, les voy a poner un caso, ¿no? Personas que denuncian el asunto de los 43 desaparecidos. Pues hay grupos y tal vez diríamos que hay 2 o 3, ¿no? De padres de los estudiantes de Ayotzinapa, puede haber un grupo, puede haber otro grupo de la normal de Ayotzinapa que hable sobre esto, pero luego hay pequeñas asociaciones, ¿no? Como Libertad en Guerrero o cualquier otro tipo de cosas. Y si uno se mete a ver los seguidores de esos grupos, son grupos que a veces tienen 1 o 2 personas. Es decir, hay mucho fantasma en la red, muchísimo fantasma en la red. Y lo que les quiero decir es esto, que aunque haya estadística y haya encuestas, el que haya un número alto de alguien que lo esté siguiendo, lo que simplemente significa es que es popular, pero, y a que la gente le gusta saber qué está haciendo esa persona, pero no quiere decir que lo pudiera elegir como para presidente o que tenga mucha influencia en lo que dice o hace, ¿no? Por decirles algo, vamos a pensar, ¿quién me pudiera decir cuánta gente está siguiendo a Messi en este momento? ¿Cuántos seguidores tiene Messi? No sé si tenga Instagram o... Creo que Messi tiene Facebook, ¿no? O Twitter. $113 millones. O sea, tiene más que Donald Trump, Messi. En IG tiene 417 millones. Fíjense, Messi, y esto podría ser interesante, con que Messi pudiera poner un comercial o comercializar su sitio web, podría ganar muchísimo dinero. Cada vez que él pone un Twitter o aparezca algún anuncio en su Twitter o en su Facebook o en su Instagram, podría generar mucho dinero. Esto es interesante porque la gente está siguiendo gente, pero ¿qué significa que se esté siguiendo a la gente? Ahora, hay estudios muy interesantes. Por ejemplo, en Instagram, y ahorita que lo está diciendo Alejandro Romero, y creo que ha cambiado mucho, porque Instagram, por ejemplo, en China, si ustedes se meten a ver el TikTok en países asiáticos, van a ver más información educativa que gente bailando o gente desvistiéndose, ¿no? El TikTok en América Latina tiene más personas bailando y haciendo payasadas o haciendo retos que cosas culturales. Me parece que ya hay información rápido, medios de comunicación rápido e incluso tips que antes, no sé, por decirles algo, una vez quise cambiar los interruptores de mi casa y me metí un tutorial de YouTube y eran tutoriales de 10 minutos, 8 minutos en el que la gente hablaba y yo lo que necesitaba es saber qué cable tenía que cortar y qué cable tenía que conectar, ¿no? Ahora con un TikTok de 1 minuto me dan la misma información
pero en un minuto, no tengo que estar oyendo a alguien hablando tan lento y despacio. De hecho, la gente ya no soporta a la gente que habla lento y despacio, ¿no? Quiere la información rápida. Entonces, creo que lo que ha ocurrido con los medios es eso, que la gente prefiere saber cosas y seguir a personas que creen que le van a brindar esta información y saber qué es lo que están haciendo todas estas personas. El hecho de que haya muchos seguidores tampoco quiere decir que sea contundente y más verdadero lo que está diciendo. Solamente para que vean ustedes el ejemplo que les estoy dando. Es un ejercicio bien interesante este, ¿no? ¿Cuántas personas están siguiendo a Loret de Mola en Latinos, por ejemplo? ¿Cuántos seguidores tiene Latinos? ¿Cuántos seguidores tiene? Y a ver si alguien me puede decir cuántos seguidores tiene Joaquín López Dóriga y Carmen Aristegui. Esto también es un dato importante porque no son las personalidades, sino que son los seguidores de. Vean ustedes, estos son comunicadores. López Dóriga tiene 8 millones en Twitter. Es como lo que tiene López Obrador. La verdad es que López Dóriga tiene muy bajo rating. 8 millones. 8 millones para un medio de comunicación. 2.4 millones en Facebook tiene López Dóriga. Y eso es, ni siquiera 8 millones tiene López Dóriga. ¿Cuántos tiene Latinos, por ejemplo? O Loret de Mola. Armando Acosta, te escuchamos. Sí, Latinus en Twitter tienen 1.008.218 seguidores, es decir, poquito más de 1 millón, tiene muy pocos. Este es mucho menos de lo que tiene Joaquín López Dóriga. 9 millones en Twitter. Aquí dice Raúl Pablo. Pero en realidad no son, si se dan cuenta, no tienen. ¿Y Carmen Aristegui? ¿Alguien puede decirme cuánto tiene Carmen Aristegui? Y fíjense, la popularidad de Barack Obama, a pesar de que ya no es presidente de los Estados Unidos, cuando era presidente de los Estados Unidos, estaba también reventando como está Donald Trump. 7.5 millones tiene Carmen Aristegui. Y si son como los grandes comunicadores. Ok, ahora ya nada más para terminar este sondeo rapidísimo, vamos a echarle un vistazo a las grandes ligas. ¿Cuántos seguidores tiene Bad Bunny, por ejemplo? El conejito malo. Yo creo que es probablemente el personaje de estos 2 últimos años a nivel mundial. ¿14 millones? ¿En dónde? ¿En Facebook o en Twitter? En Facebook. 14 millones tiene Bad Bunny. Tampoco tiene tantos, Alejandra. Parece que terrible, ¿verdad? Raúl Pablo Moreno, en Instagram tiene 44 millones. Alejandra Romero. ¿Qué pasó, Alejandra? A ver, te escuchamos. Pues es que habría que considerar que el número de seguidores es como subjetivo, no determina el porcentaje de alcance real en las redes sociales, que en términos de mercadotecnia es lo que nos interesa. No del número de personas que te siguen, sino el número de personas a las que llegas. ¿Cuál es tu alcance? Y aunque, por ejemplo, Trump pueda tener muchísimos más seguidores que POTUS, que es la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos de América, probablemente un tuit de POTUS tenga más alcance que el de Trump por las condiciones políticas de su país. Entonces, no importa. Ahorita ya en este momento, 2023, no importa si tienes más o menos seguidores, importa tu estrategia de comunicación, porque eso es lo que hace llegar a las personas. Ok, nada más por pura curiosidad, ¿hay cuenta de Claudia Sheinbaum? ¿Tiene Claudia Sheinbaum una cuenta en la red?
Sí tienen en Facebook y tiene 1.1 millones de seguidores. 1.1 millón de seguidores Sheinbaum. Ujú. Y habría que ver qué alcance tiene, pero la verdad es que creo que no ha sido muy popular últimamente. Sí, bueno, es que el alcance ya tendríamos que decirle que por favor nos pase la contraseña para revisar sus estadísticas en Facebook y poder hacer un análisis a fondo de cómo le va. O ir a encuestas de opinión que haya o sondeos que haya ya en la red sobre las corcholatas para saber qué tanto, quién, no importa qué seguidores tenga, sino quién está teniendo más alcance o más penetración en el electorado. Pero a ver, te voy a hacer una pregunta, Alejandra, tú que veo que estás muy metida en ese tema. A ver, ¿qué dice Tribunal Electoral? 349,000 en Instagram. Y el alcance que tiene podría determinar probables resultados de una elección. No, yo en redes sociales, digo, el presidente dice que benditas redes sociales, ¿verdad? Pero yo creo que no podemos determinar cómo va a resultar una elección solamente con lo que tengamos de información en aire, que son las redes sociales, sino que forzosamente tenemos que buscar un equilibrio con lo que tenemos en tierra, que al final de cuentas, pues es lo que hace que ganes elecciones, la gente que va y vota. Entonces, sí es un indicador, pero yo creo que, bueno, mis maestros de gestión de campañas en la maestría que de mercadotecnia fueron muy reiterativos o constantes en decir que si tu estrategia de comunicación en aire no está bien conectada con tu estrategia en tierra, pues qué chido que te vaya bien en las redes sociales, ¿no? Allá te vas a quedar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y por lo poco que yo aprendí de esto, Alejandra, efectivamente no es un indicador que tengas más números. Pero lo que parece que sí es un indicador bien interesante que me decía esta persona que se dedicaba a esta mercadotecnia electoral, que te digo, tenía mucho éxito, es que sabían que los votantes, mucha de la información del votante venía por la impresión de sus hijos. Entonces, el público adolescente y el público menor de edad auxilia en la percepción de lo que los padres tienen, porque mucha de la información que se tiene es esa, ¿no? Lo peor que le puede estar pasando a Claudia Sheinbaum es que la gente se entere más de lo del metro y que esté pasando. Y ahora estuve viendo que ya hacen unos montajes terribles. Mauricio Cervantes, levantaste la mano, te escuchamos. Gracias. Ciertamente la cantidad de seguidores no es un indicador para el resultado exitoso de una campaña electoral. Sin embargo, en función a los objetivos de la estrategia, pudiera ser posicionamiento, aunque quizás desde el principio se sabe que no se va a obtener alguna curul o algún cargo de elección popular. No obstante a todo ello, sí tiene bastante impacto positivo la coherencia entre lo que se encuentre publicado con lo que materializa el postulante en su vida cotidiana y en los medios de comunicación. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, entonces, en tu impresión, ¿qué importancia y qué relevancia podría tener todos estos datos que tienen las redes sociales y el Internet? Puede ser para establecer una perspectiva, para establecer un escenario, 3 escenarios para cada uno de los actores de elección popular. El primer escenario, el establecimiento de la agenda, el que se genere los temas a discutir, tanto legislativos como municipales, o inclusive del mismo partido. El establecimiento de agenda. El segundo, la obtención específica de alguna curul o de algún cargo de elección popular. Y la tercera, solamente posicionamiento del elector o de la marca política. Esto que estás mencionando yo creo que también es muy relevante y yo personalmente creo que todavía estamos explorando muchas cosas que tienen las redes. Y también lo que pasa es que cualquier ciencia que pudiéramos detectar de las redes tiene que ver también con la naturaleza y la gente que observa la red y qué tanto está obteniendo. Y como dice Alejandra Romero, hace tal vez 2 años,
Twitter era muy importante, o sea, por lo menos en el medio político, era muy relevante. Porfirio Muñoz Ledo, todo lo que comunica lo comunica por Twitter, pero la verdad es que no tiene un alcance tan grande. Ebrard, por ejemplo, Saldívar, pues se metieron a este asunto del TikTok. Me parece que mal manejado, porque de ser personajes que podrían tener una imagen mucho más valiosa, se volvieron payasos de las redes, ¿no? Iban a un público adolescente, pero la verdad es que en detrimento un poco de su imagen. Claudia Sheinbaum también está un poco terrible en esas condiciones. Alejandra, te escuchamos en lo que busco ahorita un dato que les quiero mostrar. Era nada más para comentar respecto a Twitter, que si bien no está dentro de las redes más usadas, de acuerdo a esa encuesta de consumo de contenidos del IFETEL, sí está reconocida como un medio en el que políticamente se comunican los actores. O sea, eso definitivamente sí es como la red en la que se mandan los mensajes o la que es indispensable estar si te mueves en la arena política, porque es una red muy usada en la Ciudad de México. A lo mejor no acá en el interior de la República, en estados como Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, pero sí es muy usada en la Ciudad de México y el Estado de México. No tengo ahorita a la mano de dónde consulté esa encuesta porque es de hace como de 2019. Entonces, te digo, no está de más sí tener presencia en ella porque los actores políticos a nivel nacional sí la usan. Bueno, quiero mostrarles, muchas gracias por el comentario, Alejandra. Quiero mostrarles, este es un TikTok que hizo Sheinbaum, donde le preguntan cómo has gobernado. Y está haciendo esta danza con esta música. Déjenme ver si se puede escuchar. Pero lamentablemente, esta misma imagen la utilizaron con el metro. Y a la hora que hace esto y pone esto así, le ponen atrás imágenes del metro que se ha caído de la Ciudad de México o el metro incendiándose. O sea, el mismo video en manos de alguien más se vuelve un instrumento muy peligroso, ¿no? Perdónme, un minuto. Denme un minuto. Ese es mi jefe. Ya está. Bueno, lo que quiero mostrarles es que, aunque nosotros tengamos una intención, si no tenemos estos dispositivos de control, la verdad es que quiero mostrarles este de Sheinbaum, pero no lo encuentro ahora. Y yo no sé si ya lo bajaron o lo atacaron. Déjenme ver si lo encuentro. La verdad es que no sé si es este mismo. Miren, esto mismo. No le doy mantenimiento al metro, no. Es el mismo video, pero lo han cambiado y modificado. Esto se vuelve como una especie de campaña adversa. Así estamos con Claudia Sheinbaum. La verdad es que algo que parecería que es un apoyo se ha vuelto un arma de doble filo en contra de la jefa de gobierno, de la alcaldesa de la Ciudad de México. Me parece que todavía hay mucho que explorar en los medios de comunicación y en particular en las redes sociales. Y como dijo Alejandra muy bien, hace unos instantes, se mueven dependiendo de... La verdad es que no tiene una lógica, pero se mueven en razón de la preferencia de la gente.
Y efectivamente hay redes que están desapareciendo. Twitter yo creo que cada vez es más difícil que la gente siga Twitter. Veo que el TikTok ha tomado una fuerza brutal. Facebook tiene mucha área comercial, es como una cosa que permanece. Y YouTube creo que sigue siendo muy interesante, pero pues la verdad es que está peleando con las plataformas y tiene más como funciones para instituciones privadas o instituciones públicas, pero no para estas grandes empresas como para tener grandes películas y ser plataforma de películas, aunque hay de todo. A mí me parece que no tenemos, en realidad no tenemos ni siquiera 20 años de experiencia en plataformas y redes sociales. Y estamos en un ajuste para ver cómo funcionan, cuál es el alcance, cómo están operando. Y yo les diría, pues, es parte de la naturaleza de las condiciones históricas que tenemos. Tal vez en 2 o 3 elecciones, tal vez en 10 o tal vez en 12 años, podamos tener una visión más clara de cómo funcionan y el impacto de las plataformas. Tal vez estamos sobrevalorando las plataformas y las redes sociales hoy en día, o tal vez tenemos mucho que descubrir sobre ellas y cómo están funcionando. Pues bueno, no sé si alguien más quisiera decir algo antes de que nos vayamos. Tal vez me gustaría mostrar algunos datos finales de esta presentación que tenía aquí a la mano. Vamos a ver. Miren, por ejemplo, este es del 2021. Esto es de consultas de YouTube, por ejemplo. La gente veía más películas, canciones pues, 78, música 75, películas completas en español 67, música de banda 50, TikToks en YouTube 47%. O sea, es lo que más aparece de lo que la gente buscaba en Internet. Bad Bunny 27, La Rosa de Guadalupe, al Grupo Firme, estos en 2021, Minecraft, Polinesios, películas completas en español, José José, Los Polinesios, no sé qué sea esto, edad y sexo de las audiencias de anuncios publicitarios en redes sociales. Pues como verán, lo que les decía, entre los adolescentes y sobre todo los que tienen, bueno, ya no, el adulto joven de 18 años a 24, del 13 y el 12%, o el 25 a 34, que es población joven. Y la verdad es que lo que es gente de arriba de 35 años parece que diríamos que no ven tantos anuncios. Yo creo que han cambiado también estos números sensiblemente. Canales de descubrimiento de nuevas marcas, anuncios en redes sociales, sitios web de minoristas en líneas o retail online, sitios web de marca o productos, motores de búsqueda, sitios web más visitados según Alexa. Esto es en 2021, Google, YouTube, Facebook, y como dice Alejandra, tal vez se ha movido uno arriba del otro, pero pues siguen siendo como los grandes medios. Fíjense, por ejemplo, aquí hay una que es Mercado Libre o Amazon. También lo que ha traído la pandemia es que ha habido mucho consumo ya en redes, ¿no? Consumo digital, pues música, películas, blogs. Gasto a través de comercio electrónico por categoría, 7.68 mil millones de pesos, viajes, incluyendo alojamiento. La gente, diríamos que gasta más en hoteles y en boletos de avión. Moda y belleza, 4.52. Yo creo que esta no se ha movido tanto. Medios electrónicos, 5.89. Yo sobre todo creo que antivirales, las licencias de Microsoft, por ejemplo. Comida y cuidado personal, 1.93. Yo creo que ha aumentado con lo de la pandemia en este caso. Mobiliarios y electrodomésticos, 3.2 mil millones. Juguetes, juegos de mesa y hobbies, 3.45 mil millones. Perdón, 3.45 millones. Música digital, 344.5 millones. Y videojuegos, 1.97. Fíjense, lo que más consume la gente es música, ¿no? Compras facilitadas por internet, plataformas de servicios de paga, como Mercado Pago y estas cosas.
Yo ahora estoy utilizando una cosa que permite pagar en estacionamientos, pero no en todos. Pero me parece que es muy práctico. Contenidos digitales como TV por streaming, descargas musicales, 83.3%. Servicios de movilidad, esto es interesante, lo que es el Uber, el Didi. Servicios de delivery de comidas, pues también, bueno, creo que ya desaparecieron estas. Sin Mantel creo que ya desapareció, pero sigue Uber y sigue Didi, me parece. Tweets por partido político. Esto, yo no sé si sea relevante o no, y después de todo lo que han comentado los compañeros. Este dato es de 2014. La verdad es que no tengo el dato actual, pero sería interesante. Yo no sé si alguien de ustedes lo tenga, pero por ejemplo el PRD, todavía no existía Morena, pero el PRD gastaba muchísimo en tweets. Movimiento Ciudadano, luego Acción Nacional, Nueva Alianza, el PRI nada y el Partido Verde pues menos. Yo no sé cómo estén actualmente los tweets, pero es que la verdad es que esto era para Twitter. Y creo que ha cambiado mucho el tema de la política y del manejo. Pero fíjense, cuando comenzaba, este era como uno de los datos más relevantes. En fin, como verán ustedes, pues todavía nos toca mucho por aprender y aprender y conocer sobre cómo utilizarlo. No tengo el dato en este momento de qué tanta inversión le esté metiendo Morena, por ejemplo, a redes. Creo que Claudia Sheinbaum, por ejemplo, o Marcelo Ebrard están más en Facebook, más en TikTok que en Twitter o en Facebook. Eso definitivamente no me queda ninguna duda. El ministro Saldívar estuvo más en TikTok, ¿no? Tal vez poco afortunado. Y, por ejemplo, ahora lo que han dicho de la ministra Piña, pues que ella no tiene ni Facebook, ni Twitter, ni TikTok, ¿no? Entonces ella no se va a mover en esos ambientes. Y aquí me voy a aventar un anuncio. Si ustedes no han visto todavía el nuevo código de ética y el código modelo de ética judicial electoral mexicano, que salió en diciembre, perdón, y que está ahora circulando, salió un nuevo código de ética electoral judicial, no un nuevo código de ética judicial electoral. Hay un apartado sobre pautas de orientación de comportamiento de la judicatura en redes sociales, ¿no? Precisamente con el fin de mantener la investidura y darle dignidad al cargo y no tener conflictos y pleitos con seguidores o amigos o followers o lo que ustedes quieran llamarlos, ni tampoco con haters, cómo tendría uno que reportarse. Y me parece que la política de la ministra Piña es como un replegarse, pero también me parece que es interesante lo que el Código de Ética está proponiendo, porque sin replegarse puede uno tal vez estar en las redes, manteniendo la dignidad de la investidura y tal vez dándole un uso más digno a las redes sociales. Bueno, esto incluso les diría que el máximo presidente, Reyes y Felipe Lamata han estado comentando cosas desde el 2019 sobre esta importancia de la presencia de la judicatura en redes sociales, en Internet. Me parece que ha sido interesante. Recuerden ustedes que en 2019 la Suprema Corte de Justicia, creo que fue la primera sala, precisamente resolvió que no podían bloquearse a seguidores en Twitter, ¿no? Entonces, todavía estamos también explorando esa realidad de redes sociales y de la judicatura del Poder Judicial y cómo sería el comportamiento adecuado en las redes sociales. En cuanto a los políticos, pues ya vemos que tiene algún impacto. Bueno, pues hasta aquí mi exposición del día de hoy. Espero que haya sido de su interés. Espero que hayan sacado algunos datos y elementos que puedan ser de aportación importante. Les agradezco sus comentarios, tanto a Mauricio Cervantes, a Armando Acosta, a Alejandra Romero, por toda la información que nos han brindado el día de hoy. Y a todos y a todos por su presencia. No sé si alguien quiera comentar algo antes de que nos vayamos. ¿Alguna última impresión? Bueno, pues estamos a miércoles. Les deseo lo mejor el resto de la semana y
nos vemos en alguna otra ocasión. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego, doctor. Buen día. Buen día, compañeras, compañeros.